y bendecido día. Quienes saluda María del Valle Gustavo Rodríguez. Y en este primer video instruccional de la asignatura de Derecho Tributario, vamos a iniciar con la unidad temática número 1, referida a la hacienda pública y a la actividad financiera del Estado. Bienvenidos sean todos ustedes. Y para iniciar ya nuestro contenido programático, vamos a revisar cuáles son los puntos que vamos a tocar el día de hoy en este bloque o unidad temática número 1. El primero de ellos es el referido a la hacienda pública. De la misma manera, vamos a abordar aspectos fundamentales sobre la actividad financiera para poder establecer en qué consiste la actividad financiera y cuáles son esos elementos que, según la doctrina especializada, forman parte de la actividad financiera. Específicamente lo que es la necesidad pública, el servicio público, los egresos y los ingresos públicos. Y sin más preámbulos, vamos ya a iniciar con nuestro contenido programático. A razón de esto, tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre la hacienda pública. Cuando hablamos de la hacienda pública, efectivamente nosotros estamos haciendo mención a cómo el Estado va a obtener los ingresos, es decir, todo lo que tiene que ver con los bienes, los activos, para poder cubrir las necesidades públicas, es decir, para hacer frente a los gastos públicos. Y por esto es necesario que el Estado se apoye en una serie de órganos para que estos puedan realizar una serie de actividades o de gestiones y puedan obtener efectivamente lo que se denomina como la actividad financiera del Estado. Entonces, si hablamos de hacienda pública, tenemos que señalar que la misma comprende el conjunto de bienes, vale decir, de activos que posee el Estado. Y estos ingresos pueden estar referidos a todo lo que posea el Estado a través de propiedades, a través de rentas, a través de bienes, tanto muebles como muebles. Ejemplo, si hablamos de bienes de carácter mueble, pudiésemos hacer referencia a la unión presidencial. Pero si hablamos de un bien de carácter inmueble, pudiésemos hacer referencia a la casona, es decir, a la casa presidencial, puesto que todos estos vienen a formar parte de los bienes que forman parte de la hacienda pública. De la misma manera, vamos a tener dentro de esos elementos que forman parte de la hacienda pública como ingresos, todas las rentas que puedan derivarse de las empresas donde participa el Estado, bien como único accionista o bien como un accionista con participación mayoritaria. Ejemplo de esto tenemos, efectivamente, Petróleos de Venezuela, y de la misma forma pudiésemos hacer referencia a Metro de Caracas, compañía ANE. Así las cosas, habiendo entendido entonces que parte de la hacienda pública comprende los ingresos que posee el Estado, bien por los haberes que tiene, es decir, a través de estos bienes, muebles, inmuebles o rentas, pero también debemos incorporar todos aquellos ingresos que son presupuestados y obtenidos a través de la recaudación de los tributos, sean ellos impuestos, tasas y contribuciones, a los que todos nosotros como contribuyentes estamos obligados para poder coadyuvar al Estado a la satisfacción de las necesidades y, por si fuera poco, para que el Estado como tal pueda inexorablemente cumplir con la finalidad que se ha propuesto. Dentro de los egresos públicos, es decir, dentro de los gastos públicos, nosotros debemos incorporar todos aquellos que han sido presupuestados y que efectivamente vienen a cubrir una necesidad pública, es decir, una necesidad de colectivo, no una necesidad individual o particular. Por eso es que se establece que la hacienda pública comprende tanto los ingresos como los egresos que tiene el Estado. Y en conjunto, estos dos elementos vienen a establecer esa actividad que realiza el Estado con la finalidad de cumplir los fines del Estado y efectivamente dar
cubrimiento a las necesidades públicas. Habiendo entonces determinado que comprende la hacienda pública, es necesario responder a la siguiente pregunta. ¿Quién administra la hacienda pública? Tal como lo dispone nuestra Carta Magna del 2009, básicamente, en el numeral 11 del artículo 236 le corresponde al Ejecutivo Nacional en cabeza del presidente de la República. Y de la misma forma, así lo ha dispuesto la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional. En consecuencia, la Hacienda Pública Nacional es administrada y dirigida por el Ejecutivo Nacional en cabeza del presidente de la República. Y por eso es que el presidente de la República tiene necesariamente que formular presupuestariamente una ley en donde se establezca cuáles son esos gastos que va a generarse durante un periodo fiscal, es decir, durante ese año fiscal. Y por esto es que se debe entender que cada vez que actúa el Ejecutivo Nacional para cubrir alguna necesidad colectiva, esta necesidad ha debido ser presupuestada y de la misma manera los ingresos que se establecen o los ingresos que se planifican que deben ser recogidos o que deben ser recaudados también forman parte de esa formulación presupuestaria para que el Estado en consecuencia pueda hacer frente a los compromisos denominados deudas y tome en consideración elementos como la inflación. ¿Qué contiene la ley de presupuesto? Bueno, la ley de presupuesto efectivamente comprende un conjunto de partidas que están dispuestas allí. De hecho, en este momento nosotros contamos con un organismo que se llama la UNAPRE y ha estado muy en la palestra pública, debido a que la UNAPRE o la Oficina Nacional de Presupuestos es la que se encarga de compilar todos y cada uno de los presupuestos que recibe de las diferentes dependencias de los entes que forman parte de la administración pública. Y a razón de esto, esta Oficina Nacional de Presupuestos lo que hace es establecer cuáles son esos compromisos de pago o de deuda que debe honrar el Estado y cuánto es lo que se va a designar de presupuesto para cada una de las instituciones, para cada una de los entes, de las organizaciones que forman parte de la administración pública. Pero ¿por qué esta oficina ha estado muy en boga? Bueno, porque en este momento la oficina de la UNAPRE ha desconocido algunos de los derechos laborales que han venido manteniéndose en el argot histórico en materia de laboralidad en Venezuela. Y esto ha afectado a la mayoría de los empleados públicos. Llamemos empleados públicos los del sector salud, los del sector de la educación, entre otros. Por eso es que nosotros observamos como titulares dentro de los medios rotativos y así de los medios televisivos, las protestas que comúnmente saltan a la calle para poder ejercer y enervar el derecho a un salario digno. Entonces, a razón de esto, es que dentro de ese instrumento legal que se conoce como la ley de presupuesto, se debe establecer cuáles son estos compromisos de pago que debe tener el Ejecutivo Nacional y que debe honrar. Y obviamente, estos compromisos de pago vienen referidos por cada una de las oficinas que forman parte de las instituciones que están adscritas a la administración pública, sea administración pública nacional, municipal o estatal. Y en función de esto es que se va a considerar a través de una planificación previa que se hace con antelación antes que comience el ejercicio económico fiscal. Y esta ley, pues obviamente tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional y debe ser presentada por el Ejecutivo Nacional,
representado por el presidente de la República para poder establecer ese ejecútese y que pueda ser publicada en Gaceta Oficial. Cuando hablamos también de la hacienda pública, es necesario que se haga referencia a la gestión fiscal. ¿Y qué comprende la gestión fiscal? Bueno, la gestión fiscal hace mención a todo lo que tiene que ver con ese manejo, esa administración de bienes y fondos públicos. Y por esto es que en épocas de recaudación, como es el caso del mes de marzo, que permite que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria pueda realizar esa actividad de recaudación tributaria a través de uno de los impuestos más importantes que tiene el Estado venezolano, como es el impuesto sobre la renta, así como también la adquisición como conservación, enajenación de todos esos bienes que vienen a conformar parte de los ingresos de la hacienda pública, vienen a formar parte de esa administración y manejo de bienes y fondos públicos. Pero en contrapartida también se tiene que considerar que el Estado venezolano tiene que planificar, presupuestar los gastos de inversión y de disposición. En consecuencia, la gestión fiscal viene a hacer esa sana administración del manejo de los bienes y los fondos públicos para poder administrar los bienes en el momento de la recaudación, pero también en el momento de la enajenación de bienes del Estado, y que con esos ingresos se pueda dar frente o se pueda honrar los compromisos que tienen que ver con los gastos, la inversión de nuevas actuaciones y, por supuesto, a honrar los compromisos que se hayan establecido. La hacienda pública también forma parte de esa actividad que realiza el Estado, y por eso es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece específicamente la disposición de 4 principios fundamentales que hacen parte de la gestión fiscal. Estos principios son la transparencia, la eficacia, la solvencia y el equilibrio fiscal. Por transparencia, debemos entender que cada vez que actúa el Ejecutivo Nacional mediante la hacienda pública y por medio de la gestión fiscal, el Ejecutivo debe presentar efectivamente cuentas, es decir, rendir cuentas a los ciudadanos. ¿Y esto a razón de qué? A razón de que cada vez que se realice una erogación o se cubra una necesidad pública, es decir, se haga un gasto como tal o se realice una inversión, la misma tiene que estar soportada dentro de la ley de presupuesto nacional. Esta ley de presupuesto nacional tiene como particularidad la vigencia, es decir, la temporalidad de un año, que básicamente comienza a correr a partir del 1 de enero del ejercicio económico fiscal y culmina el 31 de diciembre de ese año. Entonces, como transparencia, tenemos que concluir diciendo que esta está referida a la rendición de cuentas que debe hacer el Ejecutivo Nacional. Y esta rendición de cuentas debe presentársela a la Asamblea Nacional. Generalmente se presenta los 5 primeros días del año calendario para que la Asamblea Nacional apruebe o impruebe todas las actuaciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo Nacional y hagan ese cotejo con la ley de presupuesto del año anterior. Por eficacia se entiende que todos los gastos que llegue a hacer el Ejecutivo Nacional deben estar referidos específicamente a los que hayan sido presupuestados y proyectados en la ley de presupuesto. Es decir, para que exista un gasto es necesario que haya un ingreso, para que exista lo que se denomina esa eficacia en cuanto a la gestión fiscal. Y
este principio de eficacia lleva consigo inherente el de solvencia. Significa que cada vez que el Ejecutivo realiza una inversión o hace un gasto que está soportado en la Ley de Presupuesto Nacional, efectivamente tiene que existir solvencia, es decir, debe existir dentro de la hacienda pública bienes, fondos públicos para poder cubrir esa necesidad. Salvo, es decir, existe una excepción y esa excepción es producto de alguna eventualidad, de algún fenómeno natural, de algún imprevisto que no haya sido presupuestado, proyectado dentro de la ley del presupuesto, como por ejemplo lo que ocurrió hace un año atrás con el estado Aragua, una de sus poblaciones como fue Tejerías y también otro sector como fue Las Delicias en Maracay. ¿Qué ocurrió? Bueno, llovió muchísimo, nadie estaba esperando que producto de esas torrenciales lluvias se generaran esos deslaves que dejaron sin vialidad, sin luz, sin vías de comunicación a estas familias que estaban allí y muchas de ellas perdieron sus hogares. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues el Ejecutivo Nacional tuvo que generar una ley para poder establecer un crédito adicional y hacer frente a esta eventualidad, porque obviamente no estaba dispuesto dentro de la ley de presupuesto. Otro de los elementos es el equilibrio fiscal, y el equilibrio fiscal como principio que está dispuesto dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece efectivamente que para poder hacer un gasto, para poder hacer una inversión, es inexorable que el Estado cuente con el ingreso, cuente con el bien o el fondo público, porque en caso de que no sea así, pudiese estarse manejando conceptos como malversación de fondos, porque para poder tener la satisfacción de una necesidad pública es necesario que el Estado cuente con esos fondos públicos a través de los ingresos, sean de renta, sean de activos o sean por ingresos tributarios, que puedan sopesar el gasto o la inversión. Y se dice que para que exista una verdadera gestión fiscal es necesario que se establezca por medio de ley para que se ponga coto o para que se ponga un límite al endeudamiento público. Porque lo aprobado en esta ley de presupuesto nacional es lo que le va a establecer ese freno y contrafreno para que el Estado no considere que los bienes o que los fondos públicos sean una cajita de Pandora para poder realizar gastos que no estén referenciados o presupuestados dentro de la ley de presupuesto nacional. Entonces, habiendo hecho esa reflexión sobre la hacienda pública, vamos ahora a pasar al siguiente punto, que es la actividad financiera. Cuando se habla de la actividad financiera, muchos de los autores señalan que la misma viene a constituir una serie de mecanismos o de medios que lleva a cabo el Estado para poder cubrir la necesidad pública. Este es el día a día del Estado venezolano. Y por eso es que autores como el doctor Héctor Villegas señalan que es necesario para que exista la actividad financiera del Estado cuatro elementos fundamentales. El primero de ellos, el que hace referencia a la necesidad pública. Cuando hablamos de necesidad pública, estamos haciendo mención a una carencia. Y una carencia que va a afectar no a un individuo en particular, sino al colectivo. Y esa necesidad pública debe trastocar algún aspecto fundamental de la vida del colectivo y ya veremos cuáles son esos aspectos. Luego tenemos el servicio público, que efectivamente es la manera como el Estado asume su rol de protector y da una satisfacción a la necesidad pública. Cuando hablamos de servicio público tenemos que relacionar esta actividad como propia del Estado. Pero cuando el Estado se declara ineficaz o cuando el Estado no puede asumir por sí mismo
la ejecución y el cumplimiento de las actividades propias que llevan consigo la satisfacción de esa necesidad pública por medio del servicio público, él indefectiblemente tiene que buscar una solución a través de lo que se denominan las concesiones, es decir, le da autorización a terceros para que ellos presten el servicio y a cambio de esto, el Estado o los particulares van a sufragar ese servicio. Y cuando hablamos de ingresos públicos, ya hemos señalado que el mismo comprende pues todos esos bienes que en un momento determinado va a tener el Estado para cubrir los gastos y las inversiones. Y al hablar de ingreso público tenemos que hacer referencia a todos esos bienes, tanto patrimoniales, los bienes muebles, inmuebles, así como los que tienen esa naturaleza de bienes tributarios como lo son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y si hablamos de gastos públicos, tenemos que hacer referencia a erogación que hace el Estado, es decir, a todas aquellas deudas que debe honrar el Estado realizando la actividad financiera. Pero vamos ahora a desmembrar cada uno de ellos, es decir, a deshojar la margarita. Cuando señalábamos en la lámina pasada la existencia de una necesidad pública como elemento necesario dentro de la actividad financiera del Estado, dijimos que la necesidad era sinónimo de carencia. Y cuando hacemos mención a la necesidad pública, tenemos que hacer referencia a que exista una carencia de algo. Es decir, una necesidad que va a afectar al colectivo. Ojo, aquí es importante que nosotros sepamos que vamos a conseguir algunas necesidades que pueden afectar a un individuo en particular, pero esas no las va a considerar el Estado. El Estado en ningún momento le va a interesar que nosotros tengamos cultura, vale decir que nosotros tengamos en este momento la posibilidad de ir al teatro, de ir al cine, entre otras cosas. Pero sí le interesa cubrir la necesidad pública de carácter colectivo. Esto significa que el Estado debe proveer los medios necesarios para que no exista la carencia en cuanto a la comunicación, a la educación y al transporte, porque esto no afecta a una persona, sino que afecta a todos los individuos por igual. Y otra de las necesidades públicas a las que va a tener que honrar el Estado venezolano es esas necesidades conocidas como necesidades públicas de carácter absoluto, que están referidas a la seguridad de la nación, a la administración de justicia y a la defensa de la nación y la soberanía. ¿Por qué? Porque no podemos presuponer que un tercero nos vaya a proveer seguridad de la nación, ni vaya a impartir justicia. Solamente aquellas personas que forman parte de la administración pública y efectivamente del Estado venezolano son los que pueden en algún momento administrar justicia como funcionarios de el Tribunal Supremo de Justicia o de los tribunales de instancia que existen en Venezuela o a través de cualquiera de las medidas que se puedan dictar para sopesar estas soluciones de resoluciones de conflictos. De la misma manera debemos señalar que las necesidades de carácter absoluto no pueden ser entregadas a terceros, solamente las pueden realizar o las puede cubrir las personas que forman parte del Estado. Como servicio público tenemos que señalar que el servicio público es esa actividad que lleva a cabo el Estado venezolano para cubrir la necesidad pública. Ejemplo, en algún momento seguramente nosotros hemos necesitado acudir a un centro de salud, un centro hospitalario. Imaginemos que no vamos a un centro de carácter privado, sino vamos a un centro público. El Estado
porque así está dispuesto dentro de nuestra Carta Magna, ha establecido como un derecho, el derecho constitucional a la salud. Y si nosotros acudimos a los centros médicos, asistenciales y hospitalarios que hay a lo largo y ancho de nuestra república, podemos observar que producto de la crisis humanitaria, muchos de ellos pues carecen bien de tecnología o de el médico que pueda dar la atención o, por si fuera poco, de los insumos necesarios para garantizar ese derecho a la salud tal cual como está consagrado dentro de nuestra Constitución. Por eso es que aun y cuando existe el servicio hospitalario, no se concibe como no se puede garantizar a plenitud el mismo. Y es por eso que existe una sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa en el año 2007, denominada bajo el caso Armando Casal y Casal, que establece específicamente que el servicio público es un servicio que debe prestar el Estado a través de los entes, instituciones o los organismos que al efecto ha dispuesto. Pero cuando el Estado no puede proveer ese servicio público, pues da concesiones a terceras personas para que ellos puedan explotar esa parte y de esa manera se pueda cubrir el servicio público. El servicio público efectivamente debe ser cancelado por el particular. Esto significa que el servicio público no es gratuito, a razón de que aun y cuando lo pueda prestar el Estado o lo pueda prestar un tercero, debemos nosotros como particulares hacer la entrega de cantidad de dinero por servicio público y es lo que se conoce como las tasas. Y dentro de esos servicios públicos nosotros vamos a tener los servicios públicos de carácter general, los servicios públicos colectivos y los públicos divisibles. Cuando hacemos mención a los servicios públicos generales, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la administración de justicia. Aun y cuando nuestra Carta Magna de 2009 establece que la administración de justicia es totalmente gratuita, algunos trámites, como por ejemplo que el alguacil se traslade a un domicilio del determinado demandado, esto sí, nosotros tenemos que pagarle al alguacil para que pueda realizar esa actuación. Esa actuación no es gratuita, no debe salir del funcionario auxiliar del tribunal. Por eso nosotros tenemos que o llevarlo o dar cantidades de dinero para que él pueda trasladarse de la sede del tribunal hasta el domicilio del demandado. Otro pudiese ser la seguridad y la defensa de la nación. En el caso de el servicio público de carácter colectivo, tenemos algunas actividades como las actividades de suministro, expendio y distribución de hidrocarburos, que efectivamente son propias del Estado, pero el Estado a través de concesiones se la puede entregar a otras empresas. Por ejemplo, en el caso de las estaciones de servicio, que en principio pues eran solamente del Estado a través de PDVSA, pero también vemos que existen otras instituciones que pueden explotar ese servicio público. Y tenemos los servicios públicos de carácter divisibles. Y en este caso tenemos que hacer referencia a dos ejemplos fundamentales, como es el servicio postal telegráfico y el pasaporte. Pero nos vamos a enfocar en este momento en el pasaporte. ¿Es un servicio público? Sí, es un servicio público que debe prestar un ente del Estado que se denomina el SAIME. En un momento determinado, si un venezolano quiere salir a viajar al extranjero, indefectiblemente debe llevar consigo su pasaporte, que es el documento de identidad que le va a permitir verificar el hecho de que él es nacional en Venezuela y que tuvo una salida en tal día y que al momento del ingreso nuevamente al país tendrá el sello de entrada. ¿Qué ocurre?
Puede presentarse que esta persona haya tenido la suerte de que se le venza el pasaporte, porque el pasaporte tiene una vigencia, como la mayoría de los documentos aquí en Venezuela. Y en este caso, esta persona pues debe acudir al SAINE si quiere viajar para solicitar la renovación del pasaporte. Pero así como esta persona, pueden existir muchas personas que también estén en esta misma situación, pero se dice que es divisible porque no todas van a ir el mismo día a la misma oficina del SAINE a renovar el pasaporte, porque para eso deben ingresar a la página del SAIME en línea para poder solicitar la cita y así poder ir el día que corresponde. En el caso de la cédula de identidad es igual. Si la persona está en el estado Táchira, pues cuenta con las oficinas de San Cristóbal, de La Fría, de Colón, para poder solicitar la cita en alguna de ellas y pues que no tenga excusa para poder renovar el documento de identidad conocido como la cédula. En cuanto al gasto público, que es otro de los elementos que vienen a conformar la actividad financiera del Estado, se debe señalar que son todas esas erogaciones que hace el Estado para poder cubrir las necesidades públicas. Y dentro de estos gastos públicos podemos mencionar los gastos de funcionamiento, los gastos de retribución de servicios, los gastos de consumo, los gastos de inversión, los productivos, improductivos y los de transferencia. Cuando hacemos referencia a los gastos de funcionamiento, tenemos que decir que son todos aquellos que en un momento determinado realiza el Estado para que pueda seguir realizando un ente, una institución, un organismo que dependa de la administración pública, su normal gestión administrativa. Por ejemplo, un gasto de funcionamiento sería la cancelación de la nómina del personal adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Esto es un gasto de funcionamiento porque si los profesores universitarios dejan de acudir a las aulas de las universidades públicas, pues obviamente estas instituciones dejan de funcionar. Luego tenemos los gastos de retribución de servicios y ahí también volvemos a entrar en el caso de aquellas personas que forman parte de las nóminas de la administración pública. Es necesario cancelarles, es necesario pagarles el salario dispuesto dentro de la oportunidad y la manera convenida a través de las convenciones colectivas para que pueda seguir prestándose ese servicio público. Por esto se dice que este es un gasto público de retribución de servicios. Tenemos gastos de consumo, que son todos aquellos que se llevan a cabo en el momento en que una determinada actividad se está realizando. Por ejemplo, papelería. Esto, consumo de papel dentro de las oficinas públicas es evidentemente elevado. Y en este momento, hasta que no se tome conciencia de lo que es el reciclaje y de el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para abaratar costos, pues viene a conformar parte de los gastos de consumo la adquisición de papel. Gastos de inversión, cuando se está solicitando, por ejemplo, el cambio de algún mobiliario porque ha quedado vetusto dentro de las actividades que se llevan a cabo. Por ejemplo, una computadora. Las computadoras desde el año 1980 pues ya no tienen operatividad alguna para las actividades que se llevan a cabo en este momento. Entonces, esto pudiese ser un gasto de inversión. ¿Por qué? Porque es necesario realizarlo para que la actividad pública pues, pueda seguir efectuándose sin ningún tipo de problema.
También tenemos los gastos productivos, que son todos estos gastos que son necesarios para que se puedan considerar dentro de la planificación, proyección y presupuesto que se realiza de manera anual y son necesarios para el normal funcionamiento de las actividades. Y tenemos los improductivos, que son todos aquellos gastos que en algún momento efectúa el Estado venezolano, pero que no tienen ninguna razón de ser. Ejemplo de esto pudiésemos asociar a la adquisición de armas cuando en este momento nosotros estamos en conflictos bélicos. Luego tenemos como cuarto elemento dentro de la actividad financiera del Estado el ingreso público. Hablamos de ingresos o nos referimos a los ingresos a todos aquellos elementos que vienen a considerarse como activos y que son necesarios para cubrir los gastos públicos y con ello dar la satisfacción al servicio público y sopesar la necesidad pública. Dentro de ellos están por su periodicidad en el ingreso los que son de carácter ordinario y también tenemos los extraordinarios. Un ingreso de carácter ordinario pudiésemos referirnos a aquellos que tienen que ver con el impuesto sobre la renta. Todos los años el Estado venezolano sabe que a través de el pago que realicen los contribuyentes por ingresos, por el impuesto sobre la renta, va a obtener un ingreso de carácter ordinario. ¿En qué periodo? A partir del 31 de marzo hasta el mes de mayo. Luego tenemos ingresos extraordinarios, que son todos aquellos que va a obtener el Estado sin que sean recurrentes. O sea, en un caso excepcional, como sería el de la venta de la luz presidencial. Esto no es recurrente, esto es extraordinario. Según la coactividad que el Estado pueda ejercer o no, vamos a tener los ingresos de carácter originarios y los derivados. Los ingresos originarios son todos aquellos en donde el Estado puede constreñirnos, nos va a decir, mire, usted tiene que pagar este ingreso. Aquí no existe mediación, no existe ese acuerdo entre el contribuyente y el Estado. Es decir, el Estado ejerce su poder de imperio y nos constriñe al pago de cualquier tipo de actividad o a cualquier tipo de ingreso. Ejemplo de esto tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los derivados son todos aquellos que en donde el Estado no va a ejercer esa coactividad, ese poder de imperio. Ahí pudiésemos encuadrar pues todos aquellos que se obtienen producto de una venta que realice el Estado de algún bien que le pertenezca, es decir, propiedad del Estado. Allí nos puede coaccionar, nos puede obligar a la adquisición del bien. Luego tenemos todos aquellos que provienen de los recursos de las empresas del Estado. Y dentro de esos recursos de las empresas del Estado están empresas en donde el Estado tiene a cargo servicios públicos, como por ejemplo el caso de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezolanos. En este caso, el Estado con esta empresa pues va a obtener una cantidad de dinero que de alguna u otra manera va a permitir sopesar las inversiones que tiene que hacer para poder optimizar este servicio público de comunicación. Y también tenemos recursos de empresas del Estado, como empresas nacionales, industriales o comerciales. En este caso tenemos el ejemplo típico de la siderúrgica del Orinoco, ¿verdad? Podemos nombrar como empresa comercial las empresas de Lácteos Andes, entre otros. Y todos los ingresos que tengan que ver con los recursos tributarios son todos aquellos que provienen de efectivamente de esos tributos a los cuales nosotros estamos sometidos
y hablamos del tributo a la figura de impuesto de las tasas y las contribuciones, que tienen su asidero constitucional en el artículo 133, en donde se establece un deber que debemos asumir nosotros y que debemos honrar para que el Estado pueda sopesar todos esos gastos que en un momento tiene como gastos. Así las cosas, debemos señalar que la actividad financiera del Estado viene a compilar una serie de elementos que ya hemos señalado, pero a su vez está dimensionada, bien sea por varios elementos o varias actividades. Estas comienzan cuando el Estado reflexiona de todos los gastos públicos que posee en función de las necesidades públicas que se crean dentro del colectivo, es decir, dentro de todo el sentir del pueblo y que indefectiblemente responden a las condiciones de necesidades públicas. Por eso es que el Estado debe necesariamente obtener recursos y estos recursos los obtiene por diferentes medios. Llamemos ingresos que sean periódicos, que no sean periódicos, que sean tributarios, que no tengan carácter tributario, que provengan de las empresas en donde participe el Estado, entre otros. Es decir, como lo acabamos de ver hace pocos instantes. Pero para la obtención de esos recursos es necesario que el Estado diseñe y ejecute una serie de políticas, de operaciones de recaudación para que él pueda planificar cómo va a ser ese proceso de recaudación de recursos. Ejemplo, a aquellos operativos que realiza la administración tributaria para poder compilar el mayor número de ingresos, bien sea por impuesto al valor agregado, bien sea por el impuesto sobre la renta, entre otros. Y con estos ingresos dentro de las arcas públicas, es decir, dentro de la hacienda pública, el Estado puede dar la satisfacción de gastos a través del uso eficiente y la financiación del gasto, respetando esos principios que nosotros vimos al inicio, el principio del equilibrio fiscal, de la solvencia, de la transparencia, que forman parte de ese andamiaje propio que viene a sostener la hacienda pública. Y tomando en consideración la satisfacción de los gastos y el uso eficiente y, por supuesto, el presupuesto y financiación del gasto, se tiene que asignar y distribuir las riquezas. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de políticas económicas, sean estas las políticas monetarias, las políticas fiscales, que como directrices establece el Ejecutivo Nacional para poder englobar o para poder encajar cada una de estas actividades y que pueda realizar el Estado venezolano la cobertura de las necesidades públicas y dar la mayor satisfacción de las mismas, logrando el fin para el cual ha sido creada. En consecuencia, nosotros el día de hoy hemos visto fundamentalmente lo que es la hacienda pública, lo que comprende la hacienda pública, cuáles son los principios constitucionales de la hacienda pública y de seguida ingresamos al estudio de la actividad financiera, señalando en sí que comprende la actividad financiera o cómo ha sido catalogada por la mayoría de los doctrinarios especializados en la materia. Y vimos los elementos propios de esa actividad financiera. Elementos como la necesidad pública, el gasto público, el ingreso público, y con ellos nosotros explicamos cómo es el andamiaje de la actividad financiera que lleva a cabo el Estado. A razón de esto, mis queridos participantes, les dejo acá las referencias que pueden consultar y que están dispuestas dentro de nuestra aula virtual de la asignatura
Y también les invito a que estén pendientes porque ya está abierta la actividad evaluativa que usted deberá desarrollar. La misma está referida a la realización de un mapa mental de manera individual que tiene un valor de 25%. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, se pueden comunicar por medio de los mecanismos que ha dispuesto la institución para hacer esa aclaratoria por parte de esta facilitadora. Sin más que decirles y simplemente deseándoles bendiciones y el mayor de los éxitos durante este periodo o trimestre académico. Nos vemos en el próximo video instruccional y también en los encuentros que vamos a llevar a cabo en nuestra institución, en el IESI. Que tengan feliz y bendecido día. Hasta luego.